¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marvin López, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial. El siguiente video es de la materia Estadística Inferencial 2, la unidad 4, Control Estadístico de Procesos, impartida por el ingeniero Juan Morales. Aquí vemos un pequeño índice de los temas que vamos a abordar en el siguiente video, que es un gráfico de control, gráficas de control para la variación en la media, gráficas de control por atributos, tenemos una conclusión, una bibliografía. Pues pasamos a la introducción. Dice que el control estadístico de procesos nació a finales de los años 20 en los Bell Laboratories. Su creador fue W. A. Sheward, quien en su libro Economic Control of Quality of Manufacturing Products marcó la pauta que seguirían otros discípulos distinguidos como Joseph Juran o Deming. Sobre este libro han pasado más de 70 años y sigue sorprendiendo por su frescura y actualidad. Resulta admirable el ingenio con el que plantea la resolución de problemas numéricos pese a las evidentes limitaciones de los medios de cálculo disponibles para su época. El control de la calidad es una herramienta que permite de una forma adecuada y consistente analizar procesos con el fin de estudiar su comportamiento y poder evaluarlo, de tal forma que si se hallan procesos fuera de control, se puedan hallar las variables que ejercen ese comportamiento, con la finalidad que se puedan generar mecanismos que combinen a restablecer el control del proceso de tal forma que se puedan cumplir con las especificaciones plantadas dentro del mismo. ¿Qué es un gráfico de control? Dice que es una de las herramientas de análisis y solución de problemas, es la gráfica de control. Es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad, ubicados en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. Aquí vemos un ejemplo, límite de control inferior, límite de control central o la media o límite de control y el límite de control superior. Aquí vemos cuando un punto está fuera de control o cuando están dentro de control. Dice que tenemos términos que se deben saber antes de conocer qué tipos de gráfica existen. Causa asignable. Si consigues hallar una causa concreta o que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de una causa asignable. Es el tipo de causa que debemos corregir. Por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falta de ajustes de una máquina. Una causa aleatoria. Cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volverá a repetir, hablamos de causa aleatoria. También se le suelen llamar variaciones naturales o causas naturales. Es el tipo de causa que está presente en la vida misma, fortuita. Ejemplos son la curva de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. Un límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. Un límite inferior de control, el opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño, y el límite central es la línea central del gráfico. Entre más cerca estén los puntos a la línea, más estable será el proceso. Pasamos al primer tema como tal, que se llama gráficas de control para la versión y la media. Los gráficos de control por variables permiten estudiar la calidad de características numéricas. Proporcionan más información que los gráficos de control por atributos sobre el rendimiento del proceso y permiten procedimientos de control más eficaces. En particular, se obtienen más información sobre las causas que producen una situación fuera de control. Asimismo, detectan mejor pequeñas variaciones del proceso. Los tamaños muestrales requeridos para un nivel de protección del proceso son menores. Los gráficos de control por variables más usuales son los que controlan el valor medio y la variabilidad del proceso. Más concretamente, para el control de la variabilidad del proceso, estudiaremos los gráficos del rango, la desviación típica y la varianza.
A partir de estos gráficos se obtienen una estimación de los parámetros del proceso, así como una aproximación de su capacidad o rendimiento. Ejemplos de gráficos de control por variables. Podemos tener la gráfica que tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central, que en este caso es la media o promedio. Por ejemplo, un trabajador o nuevos instrumentos de trabajo harán que las mediciones se alejan más de la línea central. Una gráfica R, que tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en la dispersión de un proceso dentro de una muestra. En otras palabras, el rango es la resta del valor más grande con el valor más pequeño de una muestra, lo que nos permite determinar la variabilidad. El valor resultante es plasmado en un gráfico de control para ser comparado con el rango de otra serie de muestras. Con esto logramos ver si hay presencia de uniformidad en los puntos ubicados o si no. Las gráficas XR. Utilizamos ambos tipos de gráfica cuando se miden la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión. En este sentido, ubicamos una gráfica ligeramente encima de la otra y analizamos el comportamiento de cada punto. La gráfica S dice que utilice la gráfica X barra S para monitorear la media y la variación de un proceso cuando tenga datos continuos y tamaño de su grupo de 9 o más. Utilice esta gráfica de control para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que pueda identificar y corregir la inestabilidad de un proceso. Y por último, la gráfica XS. La gráfica XS se obtiene las medias y las desviaciones estándar, pero para ello es necesario que la característica del producto se haya definido con tipo de análisis variable y tamaño de su grupo igual o mayor a 2. Otra definición que nos es de importancia para este tema es la prueba de rachas. El contraste de rachas permite verificar la hipótesis nula de que la muestra es aleatoria, es decir, si las sucesivas observaciones son independientes. Este contraste se basa en el número de rachas que presenta una muestra. Una racha se define como una secuencia de valores muestrales con una característica común, precedida y seguida por valores que no presentan esa característica. Así se consigue una racha, la secuencia de valores consecutivos superiores o igual a la media muestral, siempre que estén precedidos y seguidos por valores inferiores a la media muestral, o a la media o la moda o en cualquier otro valor de corte. Este es un poco de teoría. A continuación haremos los ejercicios que se nos solicitó en este tema. Pues pasamos a mi mitad. Vamos a los ejercicios de mi mitad. Abrimos el archivo que viene en nuestro material que nos dio el profesor. Pues básicamente realizamos el ejercicio en los puntos 1 y 2. Lo que nos pide es una gráfica de racha y determinar si está bajo control estadístico. Y luego nos pide una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para hacer una gráfica de racha nos vamos a estadísticas, gráficas con herramientas de calidad y gráfica de corridas. Nos despliega el siguiente menú. En columna individual va onzas y en el tamaño del subgrupo le pondremos un 5, ya que como vemos está dividido en 5 muestras por día. Vamos a aceptar y nos dará nuestra primera gráfica de rachas, nada más que en subgrupos de 5. Regresamos al menú con control E y le cambiamos en vez de 5, 1 para que nos dé las gráficas individuales. Vamos a aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras dos gráficas de racha. Aquí tenemos los datos, número de corrida, de la mediana, las esperadas, la corrida más larga, el valor P aproximado para el conglomerado, para las mezclas, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo, que son 100 aquí, el número de corridas esperadas, la corrida más larga. Lo que podemos determinar aquí
con los valores de P, que todos están por arriba del 0,05 en cuestión de este, nada más, es que tenemos dos grupos para donde puedan estar, hacia arriba o hacia abajo, como podemos ver en 23, de una muestra de 30. Pero básicamente todo está dentro de control porque ninguno se pasa de los límites superior e inferior que aquí se nos despliega. Realizamos ahora nuestra gráfica XR. Vamos a estadística, gráficas de control, de variable de subgrupo y le ponemos gráfica R. Aquí en el menú ponemos onza y en el tamaño del subgrupo igual 5. Nada más aquí vamos a cambiarle las pruebas, seleccionando todas para que nos den un mejor estudio. Vamos a aceptar de nuevo y esperamos que nos despliegue nuestra. Y aquí está. Como podemos ver, todo nuestro proceso, nuestras mediciones están dentro de control. Obviamente sobre que nos despliega el programa de 11.86 a 11. Una media de 11.89 y en la de las muestras igual, ¿no? Desde 0 hasta 0.15, la media es 0.06. Podemos determinar que está dentro de control nuestro proceso. Estas muestras también se podrán hacer por asistente. Vamos a asistente, gráficas de control. Esperamos que nos despliegue el menú. Y aquí está, ¿no? Gráficas XR porque el tamaño del subgrupo es menor a 8, de 8 o menos. En este caso son de 5, por eso es una gráfica R. Seleccionamos y lo mismo en datos va 11 y el tamaño es de tamaño 5. Estimar los datos y esperamos que nos despliegue todos los gráficos del asistente, ¿no? Que básicamente es, si podríamos ir viendo todos, donde todo nos muestra que tenemos estabilidad, la cantidad, todo está dentro de control, ¿no? Ahora pasamos al tercer punto, que nos pide una gráfica XS. ¿Por qué una XS? Porque el tamaño de la muestra es de 10 unidades. Y como vimos ahorita en el asistente, si es de 5 se hace una XR, si es de 10 se hace una XS. Tenemos ya nuestro archivo en Minitab. Gráficas de control, gráficas de variable para su grupo XS. Vamos 11 y aquí iré a 10. Vamos las pruebas. Bueno, no tanto como cambiar, seleccionamos todas las pruebas para que nos dé mejor. Vamos a aceptar. Y volvemos a dar a aceptar. Pero nada más que nos despliegue nuestra. Y a diferencia de los ejercicios 1 y 2, aquí podemos ver cómo se nos sale un subgrupo, que en este caso es el 8. Si pasáramos a los datos y buscamos el 8, podemos ver que están por arriba de 12. Por eso es que está fuera del límite superior y por ende fuera de control.
También se puede hacer por el asistente, gráficas de control. Como vimos, tenemos que seleccionar gráficas XS porque la muestra es mayor a 8 onzas. No, perdón, seleccionamos onzas. Y aquí va 10. Aquí vamos a poner los datos. Guarden porque Minita nos dice que tenemos un punto fuera de control. De igual manera le vamos a dar a aceptar. Porque en este caso no estamos poniéndole los límites nosotros, o sea, los que tiene seleccionado. Y aquí nos despliega lo mismo, ¿no? En la medida del proceso pudiera no ser estable por un punto, el subgrupo con 3.3 está fuera de control de la gráfica X barra, lo que vimos ahorita, ¿no? El subgrupo 8 está fuera de control. Igual tendríamos que buscar los límites, ¿no?, ideales para poder hacer un mejor estudio. Pero básicamente es los ejercicios del perdón, cómo se resuelve el primer ejercicio. Nos toca hacer los ejercicios a nosotros, los ejercicios para hacer, ¿no? Aquí tenemos ya los datos ya grabados en Minita. Como podemos ver, a diferencia del ejercicio anterior donde eran 5, aquí las muestras de 8. Es la única variante, ¿no? Pues vamos otra vez a estadística, herramientas de calidad o quality tool y run chart o gráfica de corridas. En columna individual ahora va peso atún y en tamaño del subgrupo va un 8. En opciones nada más es como para cambiar el título de la gráfica, en este caso no. Le damos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de rachas, ¿no? Gráfica de rachas, pero en muestras, ¿no? Que podemos ver. Ahora bien, vamos a hacer por individual o observación, como les digo. Ahí está. Como podemos ver, tenemos número de corridas son 120. La corrida más larga, la mediana es 7. Los valores P aproximado para el conglomerado es 0.449. El valor de P aproximado a las mezclas es 0.551. Número de corridas hacia arriba y hacia abajo tenemos 161. Por lo cual podemos determinar que hay un proceso abajo y un proceso arriba. Como acá nos muestra, los 18 es más que las 30 muestras. Y todos están por arriba del 0.05 valores, ¿no? Por eso determinamos. Ahora bien, como en el ejercicio anterior, vamos a hacer nuestra gráfica XR, perdón. ¿Por qué todavía XR? Porque te dice que de 8 para abajo todavía, ¿no? Aquí va peso atún y aquí va 8 y vamos a aceptar. Esperamos nada más que nos despliegue nuestra gráfica. Y como podemos ver, todos nuestros datos están dentro de control, en los límites superior, que en este caso es 139, y el límite inferior que es 138.92. En cuestión de la muestra, en cuestión de los rangos, igual están dentro de muestras, dentro de control, perdón, que el límite inferior es 0.150 y el límite superior 2.057. Por lo cual determinamos que está dentro de control nuestro proceso. Ahora bien, nos falta hacer la gráfica XS. Aquí tenemos el otro archivo de Minita. Vamos a estadística.
gráficas de control, subgrupo XS, y lo mismo, seleccionamos peso atún, pero aquí ya que aumentó, ya no son 8 el tipo de subgrupos, sino 15. Vamos a aceptar. Esperamos nada más. Pero se nos olvidó. Vamos a regresamos a estadística, gráficas de control, XS. Sí, en las opciones, en las pruebas hay que seleccionar todos. Y ahorita regresaremos a hacer la otra gráfica porque se nos pasó ponerle todas las pruebas. Igual no varió mucho, siguen estando dentro, bueno, en cuestión de las muestras, de la media de las muestras, todos están dentro de el control, solo la muestra 8 de la desviación de la muestra está fuera de control, que podremos revisar. Está por arriba de lo que es el límite superior en algunos casos, por eso es que sale fuera de control. Igual podremos hacerlo con el asistente. Gráficas XS. Peso atún. Ponemos 15. Estimar a partir de los datos y como todo, Minita nos manda un warning de que uno está fuera de control. Le daremos a aceptar. Y aquí nos dice que la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control, pero en cuestión de acá no. Aquí nos da una sugerencia de utilizar una gráfica diferente para ver este punto, ¿no? Regresaremos a hacer el otro. Igual, estadística. Nada más para cerciorarnos que sí esté dentro de control. Y sí, aquí en este caso, cuando son una muestra de 8, sigue estando dentro de control con todas las pruebas, como lo podemos ver. Y nada más para hacer error lo hacemos con el asistente. Peso atún 8. Y aquí vemos, ¿no? La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Pasamos al segundo tema, gráficos de control para atributos. Vamos a leer como el tema anterior, vamos a leer un poco de teoría para poder entender más, ¿no? Algunas características de calidad no pueden ser representadas convenientemente por medio de variables cuantitativas. En estos casos, las unidades de producto se clasifican en conformes o en no conformes, según la característica o características cualitativas sean, o no conforme con las especificaciones. Las características de calidad de este tipo se denominan atributos. Los datos de tipo atributo tienen solamente dos valores: conforme o no conforme, pasa o no pasa, funciona o no funciona, presente o ausente. También se consideran atributos aquellas características cuantitativas que se registran en términos de sí o no. Ejemplo de gráficas de control por atributos: tenemos la gráfica P. En él medimos el porcentaje de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de
100 productos y 10 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0.0,1. Este valor se ubica en el gráfico sobre el eje Y. Las gráficas NP, que a diferencia de la P, este valor no es una fracción, es el número de unidades defectuosas en una muestra. Si es una muestra de 100 productos, 10 de ellos tienen al menos un defecto, 10 será el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. Gráfico C es el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. En este caso, los defectos por productos se cuentan y establecemos un valor para definir a partir de cuántos defectos una unidad es defectuosa. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero. Si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Y por último, los gráfica U, similar a P, pero parte del gráfico C. En él medimos el porcentaje de defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. Ahora bien, pasaremos a los ejercicios de mitad del tema gráficos de control por atributos. Pasaremos a los ejercicios de mitad de gráficas de control por atributo. Aquí tenemos ya el archivo. Bueno, los datos cargados en el archivo Minitab. Lo que se hace es ir a Quality Tools o gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a la gráfica P. Aquí lo habíamos hecho. En variables va defectos y en tamaño de los subgrupos va tamaños de lote. En opciones de gráfica seleccionamos todos los puntos de prueba, damos a aceptar y damos a aceptar. Nos va a arrojar nuestra gráfica P de defectos. Como podemos ver, tenemos 4 puntos que tienen tendencia a salirse fuera de control, por lo cual podemos determinar que la gráfica no es un proceso estable. Por más que estén dentro de control, esto nos los marca que tienen tendencia hacia salirse de fuera de los límites. Nada más para corroborar, volvemos a ir a gráficas de control por atributo y ahora hacemos el diagnóstico. Igual, defectos, tamaño de lote, vamos a aceptar y aquí vemos, ¿no? Relación de variación observada, la variación entrada es del 192.2, límite superior de 95. Si la P del procesos constantes es igual al 163.8%, el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas y nos recomienda considerar la gráfica Laney-P. Así que es lo que vamos a realizar. Volvemos, gráficas de control, gráficas por atributo y ahora la P-Lane o Laney-P. Hacemos lo mismo, defectos, tamaño de lote y en las opciones seleccionamos todas las posibles pruebas. Vamos a aceptar, aceptar. Esperemos que nos... Y como podemos ver aquí la Laney-P nos arrojó un punto más porque es más sensible que la gráfica P, donde nos da el valor de sigma z que es 0.738116. Si se pueden dar cuenta, los límites tanto superior como inferior pues varían. Esta es más cerrada que este, por eso es que esto nos marca 4 puntos con la prueba 1 y 4, perdón, nos marca 5 con la prueba 1 y 4 con la prueba 2. Por lo tal, determinamos que el proceso no es estable porque tiene tendencia a que se vayan a salir fuera de control. Ahora pasaremos a hacer el ejercicio número 2.
nada más que Minitab abro. Y lo mismo, ¿no? Vamos a estadística, gráficas de control por atributos. Primero nos hacemos la P. Aquí defecto. Acá es tamaño de lote. En las opciones vamos a las pruebas para marcar todos los puntos. Y a diferencia del ejercicio anterior, este proceso es estable ya que ningún punto nos los marca en rojo, como que si tuviera alguna tendencia a salirse de alguno de los límites, por lo cual determinamos que el proceso es estable. Igual podríamos hacer los pasos anteriores, gráfica de control, atributos, un diagnóstico, tamaño, perdón, aquí va defectos y acá tamaño de lotes. Vamos a aceptar. Y dice que la relación de la variación observada a variación esperada es del 106.4, límite superior a 95 para la relación si la P del proceso es constante en 161%. El uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. El límite superior depende del número de subgrupos. A diferencia del ejercicio anterior, aquí no nos recomiendan hacer una gráfica linear porque está todo dentro de control y no tiene tendencias a salirse de. Igual en el asistente, para reafirmar, vamos a gráfica P, y aquí no, defectos, columna, tamaño de lote, estimar a partir de los datos y damos a aceptar. Y pues nos dice lo mismo, ¿no? Que la proporción de elementos vectores es estable, ningún subgrupo está fuera de control, a diferencia del ejercicio, el primer ejercicio o el ejercicio anterior donde sí estaba con tendencia, ¿no? Por último, la conclusión. Dice que podemos concluir que el control de calidad es una herramienta que es indispensable a la hora de controlar procesos y poder establecer mecanismos de control que permitan regular los mismos. Todo esto con el fin de mantener los estándares establecidos y poder cumplir con las especificaciones que el proceso requiere. Bueno, de mi parte sería todo. Este fue el video de la unidad 4. Muchas gracias. Ok, como parte del proyecto o de lo aprendido del tema, este es un ejemplo. Son números de unas líneas de producción en mi trabajo. Aquí pusimos para hacer el primer ejercicio la gráfica se quiere XR, perdón, y la de rachas. Es una muestra de 8 y acá uno de 20. Estos datos los extraje es de aquí. Si se da cuenta, es de este año. O sea, es muchísima información. Son las piezas probadas en prueba eléctrica, el Silcurren, el valor que da. Ahorita vamos a ver cómo nos dan en nuestro gráfico. Y la otra son las piezas falladas, pasadas y el total de piezas. Aquí la gráfica, como no es una línea relativamente nueva, empezó a producir el 18 de febrero, todavía está dentro de análisis. No tienen una demanda constante, por eso vamos a ver la gráfica un poco diferente. Se está evaluando para ver la capacidad, la demanda en cuestión del talk time y todo,
por si llegan a ver ahorita la gráfica diferente. Esta línea, estos datos son unos pequeños cartuchos que se utilizan en un relevador para esta otra línea, ¿no? Bueno, pasamos ahora. Los metí, si se dio cuenta es demasiada información, los metí aquí en Minitab para no tener abrir tres archivos de Minitab, lo hice en uno solo. Pues vamos haciendo. Primer ejercicio decía que agarrábamos en Quality Tool o gráficas de control, perdón, herramientas de calidad, y primero hacemos la gráfica de rachas. Aquí está, si se da cuenta, pusimos valor, por eso es valor, y aquí va en su grupo va 8. ¿Por qué 8? Porque decidimos hacerlo de uno de 8, ¿no? Y aquí nos muestra nuestra gráfica de rachas que nos dice las corridas, número de corridas a la media son 10, número de corridas esperadas 6.0, la corrida más larga es 1. Se da cuenta todo está por arriba del 0.05. Bueno, el de oscilación no. Dice que el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es 9, así que es un proceso medianamente estable. Igual vamos a hacerlo individual. Le ponemos un 1, perdón, 1. Y ahora tenemos nuestras dos gráficas de rachas, ¿no? Cómo se muestra la variación. Como podemos ver, aquí nos dice que 51 para abajo, para arriba. Pues es estable, nada más que pues sí hay que controlarlo hasta cierto punto en algunos, ¿no? Eh, vamos a hacer ahora la gráfica, perdón, XR. Igual, valor 8. Aquí en opciones, en las pruebas seleccionamos todos los puntos. Vamos a aceptar. Y esperamos nada más que nos despliegue la gráfica, minita. Como ve, aquí podemos ver que tenemos dos puntos fuera de control, el 5 y el 10, que están por el límite inferior y uno por el límite superior en cuestión de la media de las muestras. En cuestión de los rangos, el proceso se ve estable. Como esto puede ser a veces engañoso por el valor que tenemos en las medidas, vamos a entrar a la gráfica que en realidad hacemos en el trabajo, que es una Capability Sixpack. Aquí estaba tamaño del subgrupo 8. Estos valores son los que ya tenemos determinado, 0.159 y 0.211 como el menor y el mayor. Así que los pusimos, le damos a aceptar. E igual, aquí nos da nuestra campana, nos sigue marcando nuestros dos puntos. Vemos cómo se nos despliega la gráfica R y la gráfica de proporción normal, ¿no? Pues así es como hacemos la primera parte. Minimizamos todo. Ahora vamos a la gráfica XS. De igual manera, ¿no? Gráfica de corridas. Ahora ponemos valor de pieza. Y aquí en su grupo iría un 20. Decidí ponerlo en valores de 20. Así que vamos a aceptar. Metí pocos datos porque, como les repito, si se da cuenta, en el mismo día puede tener demasiados datos. Puede tener alrededor de 65 para no hacer tan grande la gráfica. Pero pues con control E en vez de 20 le ponemos 1 para ver nuestra diferencia. Y pues vemos, ¿no? Cómo es que se despliega, cómo solo un punto es el que nos
tiende a sacar. Si vemos todo está fuera, estable pero con tendencia, porque todo esto sobrepasa el 0,05. A diferencia de lo de los grupos, de las rachas en grupo individual, sí se ve la tendencia. Para nuestra gráfica XS, perdón, para nuestra gráfica XS, valor, ponemos que es de 20 y en opciones pruebas damos a aceptar y esperamos que nos despliegue nuestra gráfica. Igual, ¿no? Vemos cómo están fuera de los límites de control la muestra. La desviación estándar, aquí en la media de las muestras se marca dentro de control, pero pues igual entonces vamos a hacer la misma operación que hace rato en capability, nada más que aquí ahora en valor pieza, aquí ponemos 20, vamos a aceptar nada más para que nos despliegue todas las gráficas, ¿no? Y vemos cuál es la tendencia aquí. Por eso es que está fuera de control pues el proceso, ¿no? Bueno. Ok, ahora vamos a la última parte, que es la gráfica P, o bueno, las gráficas de atributo. Aquí decidimos ponerle el gran total, porque pues no tenemos tan estándar. En opciones, en pruebas, le marcamos todas y damos a aceptar. Esperamos que nos despliegue nuestra gráfica P. Y vamos a ver que todo tenemos, solo algunos días hemos estado en control. Por lo regular tenemos muchos puntos fuera de control. Vuelvo a hacer hincapié, es una línea nueva de producción el cual estamos evaluando. Hay mucho que trabajar y esta herramienta nos sirve para ver qué tendencia tenemos, cuántos defectos por día. Obviamente aquí podríamos ver desplegados estos 34, 97, 62 piezas malas, ver hacia qué defectos fueron y poderlo atacar, ¿no? Pero en nuestra gráfica vemos que tenemos demasiados puntos fuera de control, por lo cual nuestro proceso todavía no es estable, pero vamos hacia un camino de... Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.